Último bloque de Derecho y Revés, y después del informe especial que hacíamos, nos volvemos a ocupar en lo que tiene que ver con las próximas elecciones municipales. 23 de agosto estaremos eligiendo al próximo intendente de nuestra ciudad durante los próximos 4 años. Y en esta ronda de entrevistas que estamos realizando, en este caso estamos con el doctor Carlos Rojo. Doctor Rojo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias por venir. Candidato a intendente luego de las pasos por el movimiento vecinalista de Río Tercero. ¿Cómo están desarrollando este reinicio de la campaña en definitiva? ¿Fueron 2 campañas paralelas? ¿Fueron continuaciones? ¿Cómo lo están encarando? Bueno, es sustancialmente un poco diferente, ¿no es cierto? Es una elección con otras características, aquella que creo que fue hasta más intensa por la gran cantidad de candidatos, la interna del radicalismo que ocupó un poco el centro del escenario, también la interna dentro del justicialismo. Y bueno, en aquel marco no pudimos hacer una buena elección, fue una elección pobre, y ahora bueno, estamos con la expectativa de mejorar y vamos a ir con las propuestas exactamente igual que en las elecciones PASO. ¿Manejaban otros números? ¿Cree que el electorado va a tener la misma decisión en estas elecciones municipales o se van a revertir resultados? No lo puedo saber, no me gusta aventurar eso porque es hacer un poco futurología. Nosotros, de acuerdo a las encuestas que teníamos de nivel provincial, en las PASO, estábamos en cerca del 9, el 10% de intención de voto, sacamos mucho menos que eso, de manera tal que ahora hacer un pronóstico sería muy difícil. Sí, trabajar seriamente, no cambiar no solamente el mensaje, sino las formas y tratar de, a través de un reposicionamiento, a través del marketing y de la conversación con la gente, mejorar la gestión de la anterior elección. ¿Cuánto están mirando al resto de las fuerzas y de los candidatos, de lo que hacen, de lo que no hacen? Usted hablaba de la interna radical que se terminó de definir en estos días, en definitiva. O van con su propio camino sin mirar en definitiva cuál es el que los otros eligen. Evidentemente nosotros tenemos que respetar a las otras fuerzas políticas y enfocarnos en nuestro mensaje hacia la gente. Es nuestro trabajo, es nuestra vocación, sobre todo es nuestra convicción. Y el hecho de plantear como postura inicial el reordenamiento de la administración municipal para la existencia de recursos, para que podamos prestar mejores servicios a los vecinos, no solamente en los barrios, sino en todos los sectores de la ciudad, el centro también, y favorecer las inversiones para que haya más empleo, más vivienda, es ese el eje de nuestro trabajo y está desarrollado y lo vamos a profundizar en ese sentido. Una propuesta fuerte fue la reducción de tasas o de impuestos o en definitiva la carga que tiene la gente también, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva está en el centro de la propuesta porque cuando hablamos de reordenar la administración y yo hablo de una rebaja de un 30% de los impuestos y tasas municipales, estamos hablando de que esa medida se acompaña de otra que es disminuir el gasto público a través de la reducción de un 30% de los salarios de los funcionarios políticos. De manera tal que, por la curva del Laffer y la teoría económica que existe respecto a esta medida de la reducción de los impuestos, que tuvo antecedentes exitosos, como en el caso de Córdoba, con el doctor de la Sota, en otros casos, en el mundo ha habido experiencias no muy favorables en el corto plazo, pero siempre estas medidas que tienden a reducir los impuestos, tienen un direccionamiento secundario que es acomodar el gasto público, porque de alguna manera en criollo se entran a ajustar el cinturón los funcionarios, porque al haber recursos iguales, a veces aumenta un poco la recaudación cuando la presión tributaria es muy grande y usted baja los impuestos. O un poco menos de recaudación, pero con el gasto público contenido, a la larga, esto va a repercutir en una mejor administración municipal de los recursos y va a ser un enorme beneficio para la población porque le estamos sacando presión al trabajador, al jubilado, a los comerciantes y a los empresarios que pagan sus impuestos y demostrándoles que el Estado
municipal, el sector público está dispuesto a acompañar al funcionamiento de la actividad privada con una mayor austeridad en el manejo de los recursos. Doctor, usted habla de una reducción de los sueldos de la planta política. ¿Qué pasaría con la planta permanente, con los empleados municipales? Eso está aclarado que esos sueldos no se tocarían. Bien. Estamos hablando de que realmente recaiga sobre el bolsillo de aquellos que tomaron las decisiones de aumentar los impuestos, a veces por encima de en promedio inflación anual, que yo creo que debería ser el techo para los aumentos de impuestos año a año en la municipalidad, tomando, si se quiere, por todas estas discusiones sobre el INDEC, al menos una cesta básica de índices inflacionarios que pueden ser el del INDEX, el del Congreso de la Nación, el de las consultoras privadas, y entre todos hacer un mix y definir en el Consejo Deliberante un índice inflacionario por encima del cual los impuestos no puedan aumentar en el futuro, y lógicamente vamos a tener que ver también cómo evoluciona la política nacional en materia de inflación y de la paridad cambiaria. Doctor, si usted asumiera nuevamente la intendencia como lo hizo en periodos anteriores, ¿cuál sería su primera medida, su primera acción? Disminuir los impuestos un 30%. Inmediatamente y comenzar a ordenar la administración municipal, reduciendo todos los gastos superfluos, porque si vamos a reducir los impuestos también tenemos que reducir no solamente los salarios de los funcionarios políticos, sino también todos los gastos superfluos y los costos indirectos que hay que minimizarlos sin tocar el salario de los trabajadores municipales. Un tema del próximo intendente va a ser la cuestión del agua. La cooperativa ha prorrogado un año más esta concesión, pero ya se había finalizado en definitiva. Su visión sería municipalizar nuevamente el agua, continuar con el servicio tercerizado de parte de la cooperativa. ¿Cómo apuntalar este tema? Yo no me imagino el agua en manos de la municipalidad. Yo creo que es un servicio que tiene que prestar la cooperativa de obras y servicios públicos, como la energía eléctrica, como el alumbrado público, y si tiene que prestar algún servicio más, bienvenido sea, porque es una empresa nuestra de la ciudad que brinda muy buenos servicios. Yo de lo que he hablado es de que hay que discutir los costos de todos estos servicios y ponerlos más o menos a valor de mercado, provincia de Córdoba. Bien. ¿Municipalizaría o privatizaría algún servicio? ¿Cambiaría la relación en alguno de los servicios? Recolección de residuos, energía, agua, ya dijo que no. Primero aclarar lo conceptual. Privatizar, yo no privaticé nunca ni privatizaría. Bien. Privatizar es vender algo. Yo nunca vendería un servicio del Estado, bien, ni a nivel local ni a nivel nacional. Que existe inversión privada y que uno hizo una concesión, una tercerización de un servicio o de una obra puntual es otra cosa totalmente diferente, porque no deja de ser municipal, no deja de ser del Estado, es simplemente permitir la inversión privada. Respecto al tema de la recolección de residuos, que es el más álgido, yo creo que la propuesta fue bien clara. La idea es de alguna forma volverlo a la municipalidad, pero no totalmente. Es crear una sociedad de economía mixta entre la municipalidad y empresas de Río Tercero, privadas o cooperativas, y prestar el servicio con una reducción estimada del costo del mismo en un 30% aproximadamente, pero prestado por los riotercerenses y formando la municipalidad parte del directorio de la empresa que presta el servicio, donde no solamente va a haber que discutir el tema de la recolección de residuos, sino que hay que discutir el tema de la disposición final de los residuos, que tenemos un problema muy serio ahí a solucionar. Doctor, por sus palabras uno puede llegar a intuir que en definitiva lo que está haciendo falta es lo que usted dice, un reordenamiento municipal, pero también poner prioridades o establecer cuáles son los ejes que debería tener nuestra ciudad al momento de administrarse. ¿Es un poco así? Sí, porque además de administrar la municipalidad y prestar buenos servicios en materia de higiene urbana, en materia de salud, educación, control ambiental, seguridad, trabajando conjuntamente con la policía y los bomberos voluntarios y otras instituciones, están los objetivos fundamentales de la ciudad: conseguir inversiones, crecimiento económico. ¿Para qué? Para tener más empleo y más vivienda. La gente necesita más empleo y más vivienda. Nosotros estamos desarrollando allí un plan municipal de vivienda para proponer realizar 400 viviendas municipales con aportes de terreno de parte de la municipalidad y o conjuntamente con el gobierno de la provincia, y crear un fondo comunitario entre los aspirantes a adquirir su vivienda y la municipalidad para ir construyendo la mayor cantidad posible de viviendas por año y dándole prioridad a aquellas personas que
son matrimonios jóvenes que van a querer tener su primera casa, dándole prioridad a las familias, a las madres que son solteras, con hijos, ¿no es cierto? Dándole prioridad a aquellas familias que tienen personas con capacidades especiales y que están carenciadas. En general, favorecer a la gente carenciada en primer lugar. Y además, paralelamente a eso, como nosotros proponemos un sistema de construcción de 8 empresas municipales en los barrios para brindar servicios y construir obras barriales, al tener bloqueras y cementeras en esas empresas municipales, queremos ayudar con materiales de la construcción a las familias carenciadas para que finalicen sus viviendas, es decir, puedan hacer un techo en su vivienda, en su baño, colocar una abertura, a través de no el regalo de materiales de construcción, sino materiales de construcción al precio de costo al mínimo para que el sistema se siga realimentando con más dinero y para que esa gente pague un precio que esté a su alcance. Está claro. Intendente, me vuelvo a las cuestiones partidarias. En un primer momento, después de las PASO, se habló de que usted quizás desistía de su candidatura. ¿Pasó esto realmente? Bueno, analizamos toda la situación en general porque obviamente, como usted se imaginará, ha sido un momento difícil de pasar y me he tomado el tiempo necesario para analizar estas cuestiones y yo creo que la responsabilidad es cumplir con lo que marca la ley, presentarse en la segunda vuelta o en la etapa final de la elección y llevar esto adelante. Así que eso, después de unos días de análisis, finalmente tomé esa decisión. En ese camino algunas personas han permanecido dentro del vecinalismo, otras han decidido marcharse, algunas por cuestiones políticas o porque quieren trabajar en otro sector político o por cuestiones puramente personales. En ese caso nosotros hemos respetado todas las decisiones, no hemos objetado nada a nadie, porque creemos que las personas, al menos en nuestro sector, son absolutamente libres y además nosotros tenemos un principio que es respetar a todo el mundo y si lo hacemos con nuestros ocasionales adversarios, como no lo vamos a hacer con nuestra propia gente, ¿no? ¿Opciones o alternativas de alianzas o de aunar criterios con otras fuerzas tuvo? No, en ningún momento, no, eso no. Lo que yo he planteado claramente es que el momento de juntarnos, de unirnos después de las elecciones, en la multipartidaria, multisectorial, donde hay que definir las políticas de Estado y darle una previsibilidad a la ciudad de Río Tercero, no solamente en materia de administración pública, sino también en materia de apoyo al sector productivo, al industrial, al agropecuario, al área de comercio y de servicio, porque son los que generan empleos para la gente, ¿no? Doctor Rojo, como siempre le agradezco mucho el tiempo y la claridad con los conceptos, que tenga un buen desarrollo usted y la ciudad hacia las elecciones del 23 de agosto y seguramente una vez que eso ocurra estaremos conversando de los resultados. Bueno, muchísimas gracias Pedro, los felicito por el programa y espero que salga todo bien y sea una linda elección. Gracias. Esperemos que así sea. Buenas noches. Cerramos Derecho y Revés, cerramos este programa que ha tenido opiniones, que ha tenido información, que ha tenido diferentes datos, en el que hemos presentado un informe especial, en el que seguimos conversando con los candidatos a intendentes de la ciudad y el que vamos a cerrar, como siempre, con este video final. Este video que tiene que ver con una especie de consejo, de comparación o de metáfora de cuánto estamos desperdiciando en definitiva de nuestro tiempo en la vida diaria. Con unos caramelitos, van a ver ustedes, con unos dibujos que se hacen sobre el piso y con toda una explicación. El video se titula ¿Cuánto estamos desperdiciando de nuestro tiempo y cuánto nos queda en definitiva para disfrutarla de la vida? Como decimos siempre, la política no es solo los partidos políticos, sino todo lo que nos ocurre como ciudad. Con eso nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana en Derecho y Revés. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. These are roughly 28,835 jelly beans. I counted out 500 of them and used those to weigh the rest. In this pile, there's one jelly bean for each day that the average American will live. You might have more beans in your life, or maybe less, but on average, this is the time we have. Here's a single bean. It's your very first day. A special day, but kind of a rough day on everyone involved. Add 364 more and you have the first year of your life. Now, for a sense of scale, here are your first 15 years, 5,475 days, which brings us to the threshold of adulthood, and at that moment, this is the time that we have left. And this is, on average, what we will do with all that time. We will be asleep for a total of 8,477 days. If we're lucky, some of that time we'll be sleeping next to someone we love.
We will be in the process of eating, drinking, or preparing food for 1,635 days. We'll be at work, hopefully doing something satisfying, for the equivalent of 3,202 of those days. 1,099 days will be spent commuting or traveling from one place to another, maybe a little bit more if you live in LA. On average, we will watch television in one form or another for a total of 2,676 days. Household activities, like chores and tending to our pets and shopping, will take another 1,576 days. And we will care for the needs and well-being of others, our friends and family, for 564 days. We'll spend 671 days bathing, grooming, and doing all other bathroom-related activities, and another 720 days will go to community activities, like religious and civic duties, charities, and taking classes. After we remove all those beans, this is what remains. This is the time that we have left. Time for laughing, swimming, making art, going on hikes, text messages, reading, checking Facebook, playing softball, maybe even teaching yourself how to play the guitar. So what are you going to do with this time? How much of it do you think you've already used up? If you only had half of it, what would you do differently? What about half of that? How much time have you already spent worrying instead of doing something that you love? What if you just had one more day? What are you going to do today?